saludo muy cordial a todos los que me estáis escuchando. Me gustaría compartir con vosotros algunas reflexiones sobre el tema de la maternidad, una realidad humana que está en el origen del misterio de cada persona. Una realidad humana que tiene implicaciones muy grandes en el ámbito de lo cultural, social, político, laboral, económico, incluso, y que también tiene un significado y un trasfondo teológico y sagrado muy importante. Creo que la maternidad es hoy una clave de interpretación muy sugerente, muy novedosa, para volver a profundizar con matices nuevos en la historia de la salvación, en el misterio de Dios y en nuestra propia fe cristiana. Vamos a poner una presentación que nos ayude a iluminar estas ideas, comenzando con esta expresión de gratitud con la cual Juan Pablo II concluía hace años la carta que él dirigió a las mujeres. Gracias a ti, mujer, mujer madre, mujer hija, mujer esposa, mujer hermana. Gracias a ti por ser mujer. Una expresión de agradecimiento que encierra también un desafío y un reto. La tarea, el reto, el desafío de reconstruir la maternidad. Creo que es una de las grandes tareas que tenemos hoy pendientes, no solamente en el ámbito social, civil, sino también de una manera particular en el ámbito cristiano, en el ámbito de la evangelización, en el ámbito de la pastoral. Reconstruir la maternidad, recuperar el significado humano, femenino, teológico, sagrado de la experiencia de la maternidad. Porque de lo contrario difícilmente podremos llegar a entender la entraña más humana de la historia de la salvación, del misterio de la encarnación y de nuestra fe cristiana. Me gustaría comenzar recordando a esta gran mujer, Emilia Kaczorowska, la madre de Karol Wojtyła, Juan Pablo II. Siendo papa, cuando él escribió su famoso libro Don y Misterio, recordaba así a su madre. No había recibido aún la primera comunión cuando perdí a mi madre. Apenas tenía 9 años. Por eso no tengo conciencia clara de la contribución seguramente grande que ella dio a mi educación religiosa. Es impresionante ver cómo esta ausencia de la madre, esta experiencia de la pérdida de la madre cuando él todavía era muy niño, dejó en Wojtyła una huella profunda, de muchísima añoranza, mucha nostalgia por esa madre que apenas conoció. Y esta añoranza, esta experiencia de la madre, suscitó en él un gran interés, una viva sensibilidad hacia el tema de la mujer y de una manera especial hacia la reflexión sobre la maternidad. De hecho, el tema aparece en muchísimos documentos de su pontificado, no solamente en la Carta a las Mujeres que he mencionado hace poco, sino también en la Mulieris Dignitate, que quizá conocéis más, y en otros muchísimos documentos que él escribió, ángelus, cartas, discursos, homilías. En muchos documentos magisteriales él vuelve una y otra vez a hablar sobre la maternidad y a despertar, suscitar la urgencia de recuperar el significado humano, femenino, teológico, religioso de esta experiencia de la maternidad. Emilia tuvo 3 hijos, el primero Edmund, que fue el hermano mayor de Karol Wojtyła. Después tuvo una hija, Olga, que Karol Wojtyła no conoció porque murió apenas al poquito tiempo de nacer. Y en otoño del año 1919, en su tercer embarazo, los médicos le dijeron que su vida corría peligro. Corría peligro también la vida del niño. El parto podía ser dificultoso y, bueno, pues ella, Emilia, decidió seguir adelante con el embarazo. El 18 de mayo del año 1920 nació Karol Wojtyła. El niño nació muy bien, muy sano, pero la madre, Emilia, quedó muy debilitada de salud y a los pocos años murió a consecuencia de este parto tan, bueno, pues que a ella pues la dejó muy debilitada en su salud. Hay que redescubrir, ¿no? Reconstruir la maternidad en una cultura, en una sociedad en la cual la maternidad está cada vez más penalizada, vacía de significado, ¿no? El sinsentido de la maternidad. Una cultura que, sin embargo, hiperboliza la feminidad. La coloca en el centro de muchos ámbitos
extrapolándola de su verdadero contexto, que es la diferencia sexual, es decir, su relación con la masculinidad. Esta deformación de la feminidad trae consigo también un vaciamiento del significado de la maternidad y el hecho de que la mujer busca sucedáneos de la maternidad, es decir, busca realizarse en plenitud a través de otras vías que no sean la maternidad. Esto trae consigo también una masculinización de la mujer, es decir, se diluye el significado de lo femenino, de lo materno, dentro del ámbito de lo masculino, del patrón del varón. Y esto conlleva una crisis de identidad, no solamente para el varón, sino también para la mujer, especialmente una crisis de identidad en lo que se refiere a la experiencia materna. Otro de los temas que me gustaría señalar, porque es también otro reto importantísimo, es redescubrir la relación que hay entre el cuerpo y la maternidad. ¿Qué significa el cuerpo materno? ¿Qué significa esa dimensión materna del cuerpo femenino? ¿Qué significa la dimensión materna que se refiere también al cuerpo masculino del varón, del padre? Si el cuerpo fuera solo una realidad física, biológica, material, visible, externa, también la maternidad sería una realidad meramente biológica y física, material. Y sin embargo, el cuerpo no es solo una realidad visible, externa, sino que hay también un cuerpo interior, un cuerpo vivido, ese cuerpo que expresa a la persona entera, mi yo. El cuerpo expresa visible e invisiblemente todo el misterio de la persona. Por tanto, la maternidad no solamente es una realidad externa, sino que es también una realidad interior, que expresa y realiza y lleva a plenitud el centro, el yo más íntimo de la mujer. Por tanto, esto hay que recuperarlo, recuperar la unidad, no solamente entre la maternidad en su dimensión externa e interna, sino la unidad, unificar, volver a unir la experiencia del cuerpo con la experiencia de la maternidad. Indicar también este otro síntoma de la cultura de hoy, el síndrome de la madre ausente, no solamente para el varón, para el padre, sino también para el hijo. Y no solamente en un sentido externo, porque la mujer hoy en día tiene también horarios de trabajo pues muy complicados para compatibilizar con la maternidad, por ejemplo, sino también el síndrome de la madre ausente en un sentido más personal, más interior. La madre ausente para sí misma. ¿Cuántas mujeres que no encuentran el sentido de su maternidad, que no se realizan en el camino de la maternidad? ¿Qué significa ser madre? ¿Qué significa la experiencia del hijo? ¿Qué significa la experiencia del padre para el camino de la feminidad? Otra idea que también nos está lanzando la cultura de hoy es una comprensión narcisista y emotivista de la maternidad. El deseo de la maternidad lleva a instrumentalizar la maternidad y, por tanto, a instrumentar la filiación. El deseo del hijo se convierte también en un deseo de la maternidad. Pero este deseo es narcisista, centrado en mí mismo, en el deseo, en el interior de la mujer, ¿no? Es una experiencia puramente egocéntrica de la maternidad. La maternidad hay que abrirla más allá de sí misma al significado que encuentra no solamente en la experiencia de la paternidad, sino también en la experiencia de la comunión con el hijo. El significado de la maternidad se entiende, se descubre precisamente en el contexto de esta comunión, de este nosotros que forman los padres con ese tercero que es el hijo. Por último, decía Juan Pablo II que el hombre, la humanidad, se empobrece cuando la mujer no aporta la riqueza no solamente de su feminidad, sino de su maternidad. La mujer está llamada a humanizar por la vía de la maternidad todas las dimensiones de la cultura, de la sociedad, del trabajo, de la religión, de la iglesia, de la evangelización, de la pastoral, de la fe cristiana de hoy. La tarea de humanizar
está vinculada a la vía de la maternidad. Bien, ¿qué nos dice el Génesis? ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura sobre esta tarea de reconstruir la maternidad? Dice muchísimas cosas muy bellas. Me gustaría fijarme simplemente en este versículo, Génesis 2:22. El Señor Dios, de la costilla, Sela, en hebreo, que había sacado de Adán, construyó, Baná, el verbo Baná, construyó una mujer. La mujer es construida, Baná, no es creada, Bará. El varón es creado, la mujer es construida. Y es construida sobre el fundamento, sobre la costilla, Sela, del varón. El verbo baná es un verbo que se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar de las construcciones de los edificios materiales. Se construye el templo, se construye la tienda, pero se construyen también los edificios humanos, la casa de Jacob, la casa de David. En la mujer se construye el edificio del hombre, se construye el género humano. Dios quiere, crea, piensa en la mujer como el primer hogar del hombre. El edificio humano se gesta, se construye en el seno de la mujer. La maternidad es el camino del hombre, el camino por el cual el hombre, el género humano, la estirpe humana es construida. Pero la mujer, para construir este edificio de la humanidad, necesita estar firmemente asentada, fundamentada sobre la costilla, Sela, la costilla sobre el fundamento del varón. Sela no solamente significa costilla, es decir, compartimos varón y mujer la misma humanidad, la misma carne, la misma corporeidad. El cuerpo, dirá Juan Pablo II, nos hermana, varón y mujer crecen juntos como hermanos en la carne, sino que también Sela, costilla, significa ladera de un monte. La mujer es construida sobre la ladera de este monte que es el varón. El edificio del género humano, redimido, salvado en Cristo, es construido sobre la ladera de ese monte que es Cristo. La mujer, el edificio materno de la Iglesia, también se construye sobre esta ladera del monte que es Cristo. Cuando el Apocalipsis describa la parusía, ese momento de la gloria de la resurrección, ¿no? El momento del final de la historia, cuando venga Cristo en la gloria, el Apocalipsis comenzará describiendo la ciudad santa, amurallada, la ciudad fuerte, la ciudad fortificada, la nueva Jerusalén, edificada sobre la ladera del monte que es Cristo. Por tanto, en el misterio de la mujer, antes del pecado original, está ya Dios anunciando y revelando el misterio de toda mujer, el significado más profundo de la feminidad y de la maternidad, que apunta ya a ese final de la historia cuando veamos edificado el edificio, la casa del edificio humano sobre la ladera del monte que es Cristo. Juan Pablo II en la Mulieris Dignitatem, en el número 30, insistía muchísimo en la vocación de la mujer, que es precisamente, está vinculada a la maternidad. La mujer no puede encontrarse a sí misma si no es dando amor a los demás. La fuerza moral de la mujer, su fuerza espiritual, se une a la conciencia de que Dios le confía de un modo especial el hombre, es decir, todo el género humano, todo el misterio del hombre. Está confiado por Dios a la maternidad. Lo que más humanos nos hace es el amor y la vida. La vida y el amor son los dos ámbitos que Dios ha confiado de una manera más próxima, más cercana, más directa a la maternidad de la mujer. Dice Juan Pablo II, naturalmente, cada hombre es confiado por Dios a todos y cada uno, pero esta entrega, esta tarea, esta vocación del hombre es confiada de una manera especial a la mujer en razón de su feminidad. Y en eso consiste precisamente su vocación, en esta maternidad. La mujer está pensada como edificio, hogar, madre de todo el misterio del hombre.
¿Qué nos enseña la maternidad? Pues en primer lugar esta capacidad, esta tarea, esta misión de saber acoger dentro de mí la vida del otro, de llevar dentro esa carga dulce, bellísima que es la carga del hijo. No solamente en el orden de lo biológico, sino también en el orden de lo humano y personal. Asumir, llevar dentro de mí, custodiar dentro de mí el espacio del hijo, ese hijo que es cada hombre, sus deseos, sus problemas, sus cruces, sus dolores, sus proyectos, su lejanía de Dios, su sinsentido de la vida, sus inquietudes, lo bueno, lo malo, todo el misterio del hombre. Llevarlo dentro de mí. En segundo lugar, la sensibilidad especial de la mujer para penetrar, discernir, entrar en el misterio del otro a través de la interioridad. ¿Cuántas veces intuimos, ¿no? Pues que el otro está cansado, está preocupado, está feliz, está tranquilo, está sereno? Intuimos, ¿no? ¿Por qué? Pues por un gesto, sabemos leer desde la interioridad ese gesto, esa palabra, esa postura, esa actitud. Esto es propio de la mujer, acostumbrada por la maternidad a conocer al otro desde dentro de sí misma y desde la interioridad del otro, del hijo. La mujer por la maternidad es también especialmente capacitada para captar, para penetrar la realidad personal, la realidad de la persona de manera cromática, es decir, con matices, con esos matices que descubro desde su interioridad. La realidad no es solo de un color, no es plana, tiene matices, tiene acentos, tiene dimensiones. La mujer por la maternidad capta de una manera mucho más directa, más rápida, más intuitiva todos esos matices que configuran el misterio del otro. Esta cercanía con el otro, con el misterio del hombre, es también cercanía con el misterio del dolor y del sufrimiento. La mujer es especialmente fuerte en el ámbito de la interioridad. No olvidemos que la mujer está acostumbrada, está familiarizada a entregar la vida a través del dolor y del sufrimiento. Por último, esta primacía de la clave afectiva, desde la cual la mujer interpreta toda la realidad, especialmente la realidad personal. El filtro por el cual la mujer conoce todas las cosas, conoce al otro, es el filtro del corazón. Por eso es especialmente importante en la mujer esa tarea de gobernar, Juan Pablo II diría pastorear todo el mundo afectivo, ¿no? El mundo del corazón, saber dirigir, centrar los propios afectos, sentimientos, todo el mundo interior afectivo, centrarlo en el bien que es Dios, pero también en el bien que es el otro, ¿no? Bueno, recupero de nuevo esta expresión de gracias de Juan Pablo II, esta expresión de gratitud hacia la mujer, que en Juan Pablo II, digo, fue una actitud permanente, pero no teórica, sino muy concreta. Él favoreció, impulsó no solamente la reflexión de la mujer a nivel teórico, sino también a nivel práctico. Y cuántas iniciativas y cuántos impulsos a la centralidad de la maternidad le debemos a él. Te doy gracias, mujer madre, que te conviertes en seno del ser humano. Esta es la tarea de la mujer, ser seno del ser humano. Es tremendo ver cómo hoy el hogar del hombre, el seno del ser humano, puede convertirse también en uno de los lugares más violentos y peligrosos del mundo, ¿no? Te doy gracias, mujer, por el hecho mismo de ser mujer. Con la intuición propia de tu feminidad enriqueces la comprensión del mundo, contribuyes a la plena verdad de las relaciones humanas. La tarea de la mujer consiste en maternizar, en humanizar, no solamente las relaciones humanas, sino todas las dimensiones de la cultura, de la sociedad, de nuestra iglesia de hoy, de la evangelización, de la fe cristiana. La mujer está especialmente llamada a enriquecer con ese patrimonio de humanidad, todas las dimensiones del hombre de hoy.
esta es la gran tarea que Juan Pablo II confió a la mujer y que hoy, la cultura de hoy, nos hace ver que es más urgente que nunca. Pues con estas ideas simplemente animaros a abordar, a afrontar este gran reto de la maternidad. Juan Pablo II decía que una cultura dice mucho de sí misma según valore o no valore la maternidad. Creo que el tema de la maternidad es una urgencia pastoral, no solamente por la trascendencia humana que tiene en nuestra cultura de hoy, sino de una manera especial en el ámbito eclesial, en orden a una mayor profundización en nuestra revelación, en la fe cristiana, en el misterio de Dios. Creo que la vía de la maternidad sigue siendo hoy el camino de Dios entre los hombres. Así nos lo dijo en el misterio de la Encarnación el Verbo cuando se hizo carne. Entró en el mundo por el seno materno de una mujer. Hoy Dios quiere seguir entrando en el mundo a través del seno de una mujer, a través de la maternidad. Una maternidad que no solamente implica el cuerpo externo, sino también ese cuerpo interior vivido, implica todo el ser de la mujer. La mujer sigue siendo hoy un camino, el camino privilegiado, podríamos decir así, para que Dios se encarne, se haga presente en el misterio de cada hombre. Os animo a que iluminemos, a que valoremos, a que difundamos la belleza y la grandeza sagrada teológica que la maternidad tiene y sigue teniendo en el plan de Dios. Un saludo cordial.